Hay cosas muy graciosas y hay cosas muy ocurrentes. La sesión pasada, que fue la de reencuentro, fue muy amable, pero temo haber perdido de vista qué es lo que venimos haciendo. Lo habíamos tomado con un sesgo humorístico que no hemos abandonado, pero a partir de determinado punto de nuestras sesiones empezamos a transitar un motivo recurrente dentro de los cuentos y dentro de los fragmentos que estamos leyendo, que es el tema de la violencia, ¿no? Entonces estábamos hablando de la violencia y esto es lo interesante, es decir, está bien, es decir, bueno, arrancamos ahora a hablar a partir de la violencia. O siempre que estuvimos metidos en el tema del fútbol, el tema violencia estaba subyacente. Entonces, acá tengo que apelar a la buena memoria de los talleristas anteriores y presentar determinados cuentos a los talleristas actuales, ¿no? Pero si, a ver si tengo algún apoyo, acá tengo un apoyo. 18 de junio. El primer cuento que trabajamos y que es considerado por muchos el primer cuento a partir del cual podemos hablar de una literatura asociada al fútbol, es este, es decir, aparecido en la revista Atlántida el 16 de mayo de 1918, Juan Polti Halbach. Juan Polti Halbach era es un cuento de Horacio Quiroga, que se ha transformado en algunas versiones como Suicidio en la cancha. Es decir, si vamos a la clasificación de violencia que nos da la Divina Comedia, recuerden, nosotros entramos en el tema de la violencia a partir de una lectura de un pasajero del ómnibus en el cual iba el flaco Cleanto, que estaba leyendo una novela de la colección, incluso La comezón del séptimo círculo, le llamaba a él, y era el séptimo círculo. Y el séptimo círculo era una referencia a una colección de novelas policiales que había sido creada por Borges en determinado momento en Argentina. Y el séptimo círculo se refería al séptimo círculo del infierno, donde estaban los violentos. Y los violentos incluso están divididos en categorías: los violentos hacia el prójimo, los violentos hacia sí mismo, que están los suicidas, y los violentos hacia Dios, que están los herejes, los blasfemos y demás, ¿sí? Entonces, ¿de qué estamos hablando en el caso de Juan Polti Halbach? Bueno, estábamos hablando de un Halbach, de un jugador exitoso dentro del Club Nacional de Fútbol, que toma la determinación, al ser sacado del equipo, de suicidarse en el punto central del Parque Central. Es decir, Horacio Quiroga toma una carta que le envía el presidente de Nacional, amigo personal de él, contándole esta historia, y él elabora este cuento. Y es Abdón Porte, una de las tribunas, Abdón Porte es el personaje, una de las tribunas del Parque Central se llama Abdón Porte. Hay incluso un sector de la hinchada y una agrupación dentro de la política del Club Nacional de Fútbol que se llama Abdón Porte. Es decir, el personaje que toma esa fatal decisión de quitarse la vida y que Horacio Quiroga lo transforma en un cuento, Juan Polti Halbach, de alguien que pierde la titularidad de un equipo de fútbol y que se quita la vida. Es decir, está asociada esa violencia, está asociada con el primer cuento, Incluso Horacio Quiroga, como intelectual y denostando al fútbol, va a decir
esa cabeza que golpeó repetidamente un balón de cuero, es decir, como diciendo, esos golpes repetidos en la cabeza, como quitándole al deporte y particularmente al fútbol y a toda esa enorme concentración de crecimiento personal que sentía ese jugador por estar en la primera del Club Nacional de Fútbol, y que al ser desprotegido de quitarle ese ámbito en el cual se sentía bien, el tipo toma la determinación de que la vida ya no tiene sentido. Entonces Quiroga, el autor, nos transmite esas frases como alguien fulminado por ese destino. Incluso dentro de las frases que deja este cuento es que pocas manifestaciones populares antes del entierro de este personaje habían sido vistas en Montevideo como esa. Incluso nos deja, dice, dos, como diciendo, ¿y quiénes eran los otros? ¿No? Es decir, nos deja pensando a quién se puede estar refiriendo, o simplemente una ficción creada a partir de algo real. Otro cuento emblemático de nuestro taller, y uno de los motivos por los cuales estamos nosotros acá trabajando el tema del fútbol y de la literatura, es Puntero Izquierdo de Mario Benedetti. Puntero Izquierdo de Mario Benedetti arranca así. Vamos a leerlo. Esta es una publicación que muchas veces se las he comentado. Cuando la Copa América del 2011, en los estadios en Argentina se repartían estas publicaciones con cuentos de autores señalados de los países que estaban participando en la Copa América. Y Puntero Izquierdo de Mario Benedetti arranca así: vos sabés las que se arman en cualquier cancha más allá de propios. ¿Ah? Vos sabés las que se arman, las trifulcas que se arman, los líos que se arman. Y si no, acordate del campito del Astral, donde mataron a la vieja Ulpiana. Los años que estuvo hinchándola desde el alambrado y la fatalidad. Justo esa tarde no pudo disparar por la uña encarnada. La vieja Ulpiana ese día no disparó porque tenía un pie jorobado y la matan. Y si no, acordate de aquella canchita de mala muerte. No quiero agregar nada, no quiero hacer nada, no quiero publicidades. Ahí está. Es difícil aislarse de las publicidades, ¿verdad? Y si no, acordate de aquella canchita de mala muerte, creo que la del Torricelli, donde le movieron el esqueleto al pobre Cabeza. Moverle el esqueleto. ¿Sí? Lo desacomodar. Al pobre Cabeza, un negro de mano armada, puro pamento. Es decir, la frase no tiene pérdida, la descripción. Un negro de mano armada, puro pamento. ¿Ah? Es decir, sin la mano armada no era nada. Entonces, lo cierto es que le movieron el esqueleto al pobre Cabeza, un negro de mano armada, puro pamento, que ese día le dio la loca de escupir cuando ellos pasaban con la bandera. Ellos. Es decir, el fútbol establece claramente un qué, un quiebre. Están ellos y nosotros. ¿Ah? Y eventualmente un nosotros que es solo uno en este caso, que fue el pobre Cabeza, un negro puro pamento, que se le dio por escupir cuando ellos pasaron con la bandera. Es decir, la violencia está latente siempre. Claro, si tú escupes cuando pasa la bandera, se arma lío. Y si no, acordate de los menores de Cuchilla Grande. Cuando el narrador nos dice menores de Cuchilla Grande, está dirigiéndose a nosotros en un tono confidencial, diciéndole, esos no son tan menores, ¿no? Es decir, o se hacían pasar por menores, o tomarlos por menores, pero eran tipos grandes, ¿no? Y si no, acordate de los menores de Cuchilla Grande, que mandaron al nosocomio, forma elaborada de decir hospital, al back derecho del Catamarca,
Y todo porque le había hecho al capitán de ellos la mejor jugada recia de la tarde. Es decir, que había tenido ese jugador, la mejor jugada recia de la tarde la había hecho contra el capitán de ellos. Entonces, ¿ellos qué hicieron? ¿Ah? No es que me arrepienta, ¿sabes?, de estar aquí en el hospital. El narrador está en el hospital, es decir, y es un cuento verdaderamente recomendable, podremos volver a él en cualquier momento, pero lo cierto es que este puntero izquierdo está contando su historia y arranca diciéndole a su interlocutor, que no es nada más ni nada menos que usted que está leyendo ese cuento, no es que me arrepienta, ¿sabes?, de estar aquí en el hospital, se lo podés decir con todas las letras a la barra del Wilson, pero para jugar más allá de propios hay que tenerlas bien puestas. ¿Ah? Es Benedetti, ¿ah? Es el mismo Benedetti que nos va a escribir poemas, es el mismo Benedetti que va a escribir La Tregua, Gracias por el Fuego. Son contemporáneos más o menos esos textos que estoy diciendo. Y ese mismo Benedetti le va a hacer decir a su narrador que para jugar más allá de propios hay que tenerlas bien puestas. ¿Tener bien puestas qué? Bueno, es obvio lo que nos está diciendo, es obvio, podemos obviarlo. Benedetti, el autor, lo obvia de decirlo. ¿Qué hay que tener? Que hay que tener presencia de ánimo. ¿Por qué? Porque la cosa es brava. ¿Qué es bravo? Toda la relación es violenta. La relación es violenta. Es decir, podemos haber hecho un taller sobre la violencia en el fútbol y la literatura, perfectamente. Es decir, en general, todos los textos van a estar planteando esa cuota, por lo menos todos los textos a nivel rioplatense. A nivel rioplatense, haciendo una concesión de nuestro Uruguay, Argentina, ¿sí? ¿Y por qué? Porque es una forma de sentirlo. De pronto, un escritor de otras latitudes no encontrará esa cuota de violencia que puede darse de distintas maneras. Y esto es lo interesante que yo creo que podría tener este leitmotiv que hemos encontrado de la violencia en los textos. Si vamos al primero que encaramos, que fue Entretenimiento Inocente. ¿Se acuerdan? Sí. ¿Sí? Entretenimiento Inocente, que era de Pupo, el hachero. ¿Se acuerdan? ¿Es una violencia que está dentro de la cancha? No. Es una violencia que va a la cancha. ¿Está? A ver, me encuentro con unas caras un poquitito de incomprensión. La memoria falla. Un señor que encuentra la paz gritándole al juez y tirándole naranjas al final de un partido que no le importaba para nada. Él simplemente llega y encuentra que va mirando el partido y hay ciertos fallos del juez que no le gustan, y empieza a incorporarse y a buscar adeptos en su círculo de la tribuna para gritarle al juez. Y en determinado, cuando termina el partido, se encuentra que ese juez, en lugar de salir por el túnel e irse, va hacia la tribuna donde está él. Y él siente una satisfacción de niño chico. ¿Recuerdan? Que era comparable, según el narrador, a la de los canillitas y los gurises que esperaban que un camión cargado de sandías pasara por un bache para que saltaran las sandías. Esa misma satisfacción siente ese hombre bueno, cuando ve que el juez viene hacia él y él vuelca una cantidad de improperios en esa persona, naranjas que caen desde la tribuna y demás. Entonces, ¿se acuerdan? Sí. Ahora sí, encuentro entretenimiento inocente. El autor era Pupo, el hachero, Julio César Pupo, el hachero. La fecha no la podemos precisar, el hachero
Este libro va a estar publicado en la década del 60. Achero. Pero él escribe desde la década del 30, pero supongamos, ya está construido el estadio porque él lo centra en el estadio. Esa violencia que va a tener este cuento, la violencia que va a tener este cuento, va a ser una violencia muy particular, porque es una violencia, le llamamos una violencia catártica, es decir, es una violencia que va a la cancha y se manifiesta de una forma tal que el que ejerce esa violencia se siente en paz al terminar de hacerlo. Entonces, me gustaría llamarla una violencia, no con este marcador, una violencia catártica. Entendiendo por catarsis aquello que buscaba el teatro griego, que el espectador, al ir a ver la obra, y ver lo que le sucedía a ese héroe, sintiera una transformación interior. Decía el teatro griego que el espectador, al salir del teatro, era otra persona. En la década del 60, Eduardo Galeano se va a referir a una intelectualidad de izquierda que hubiera querido que el fútbol no tuviera ese efecto, de forma que la tensión social se manifestara de otra forma, en apoyo a causas que estaban requiriendo ese apoyo. Y lo dice con todas las letras Galeano, dice, hubiera preferido yo también hubiera preferido una manifestación tan multitudinaria y estridente por la tierra que los cañeros reclamaron en vano o contra la política económica que el imperialismo nos impuso para comernos mejor. Pero la victoria de Peñarol no era culpable de las derrotas de la izquierda. Y ese motivo es el que, según Galeano, hizo que intelectuales de izquierda no escribieran sobre fútbol, a pesar de ser cultores del fútbol. Este taller empezó con un Benedetti, analizando cuentos de Benedetti, diciendo Benedetti, que era un aficionado al fútbol, hincha de Nacional, arquero, escribió, de toda su enorme producción, escribió 3 cuentos de fútbol. Y nos costó trabajo encontrar los 3 cuentos de fútbol. Y alguna otra frase suelta en un cuento. Es decir, detienen a alguien en Plaza Independencia, dice, ese día en Montevideo no había pasado nada, ni siquiera había ganado Peñarol, de forma tal de describir el ambiente. Es decir, era alguien que manejaba muy bien los códigos de lo que sentía la gente y de lo que pasaba en la calle. Y sin embargo, ¿qué cosa? Lo que nos dice Galeano, es decir, ese efecto catártico del fútbol, ese desvío de la tensión social, hacía que el intelectual de izquierda lo negara. No son palabras mías, son palabras de Galeano. Entonces, nos costó encontrar determinados elementos al respecto. Pero esta violencia es una violencia distinta de la de puntero izquierdo. O no, o es la misma violencia, pero que tiene un matiz. Vimos La Promesa. ¿Se acuerdan un fragmento de La Promesa? Unos muchachos que van al fútbol. La Promesa, Eduardo Sacheri. ¿Sí o no? Sí. Acá tenemos una violencia distinta. Acá tenemos una violencia distinta, o no, ustedes me lo dirán. En primer lugar, los muchachos se bajan del ómnibus
y se compran una botella de refresco. Y lo que juegan es a que el que toma el último buche se la liga. ¿Se acuerdan? Eso obliga a ir pasándose el refresco, pero no tomar. Incluso uno le dice al otro, vos no tomaste, escupiste adentro. De forma tal de no tomarte el último trago. Y tomarte el último trago, ¿qué implicaba? Que te la ligabas. Entonces el gordo, Beto creo que es, lo que hace es apurar el último trago. Y el otro lo golpea en la espalda. Hay un montón de maestras acá. Hay un montón de maestras. Pero es una violencia esa, y la violencia que después ejerce Beto y su compañero. Le pregunta el sobrino, le pregunta, ¿a qué juegan, tío? Dice, mirá a lo que juegan estos turros. Les dice. Dice, ¿a quién elegí vos? Yo elijo al 4 de ellos. Y vos, yo elijo al 10 nuestro. Y los empiezan a insultar desde el alambre, sabiendo que el otro en algún momento los va a escuchar. Y gana ¿cuál? El que hace reaccionar primero al suyo. Al suyo. Pedro, recién hablamos de ellos y nosotros. Ahí tienen el ellos y el nuestro. Es decir, ¿a quién elegís? Al 4 de ellos. El 4 de ellos es la forma vulgar y absolutamente anónima de referirse al que juega de 4 en el cuadro de ellos. Incluso la referencia al 10 nuestro están en el partido preliminar. Es un ser anónimo, es decir, el 10 nuestro, elijo a ese. Ni siquiera la camiseta, que es el amor común, hace que ese 10 nuestro no sea receptor de los insultos. Entonces, ¿qué tipo de violencia tenemos ahí? Es una violencia lúdica. Estamos jugando a pegarnos, estamos jugando a insultarnos. Y yo sé que puede resultar muy duro esto, sobre todo en épocas de bullying y todas estas cuestiones que hoy se manifiestan. ¿Qué es lo que hacíamos muchas veces en el arenero de la escuela 1? En el arenero de la escuela 1 nos sentábamos en el borde, ¿sí? Y el arenero, un murito de piedra con arena. Lo tenés presente, ¿está? Sobre la calle Román Guerra 1 y un poco más adentro otro. En el redondo te sentabas en el borde, ¿sí? Y estábamos todos sentados y el que se paraba se la ligaba, ¿cierto? Entonces, ¿cuál era el juego? El juego era pararte, dar 3 o 4 pasos y volver indemne sin que te dieran una paliza en el medio, ¿cierto? ¿Y qué estabas haciendo? Jugando. Por eso hay veces que no te dejaban ir a jugar al arenero, porque sabía que el arenero jugabas a la garrapata. La garrapata era eso, es decir, corrías y el único objetivo que tenía era pegarle al que estaba parado. No ganaba nadie, perdía el que se la ligaba. ¿Y tenía un objetivo? No, era lúdico. Es terrible. Digo, pero ¿alguna vez vieron un gato, como dice el tango, un gato maula? ¿Cómo juega el gato maula con el mísero ratón? ¿Alguna vez vieron comerse un gato a un ratón? Yo nunca lo vi. Lo que vi fue atormentar un gato a un ratón. ¿Atormentar un gato a un ratón? Sí, vi. Es decir, juega, se lo pasa, lo deja correr, lo agarra. ¿No? Y dicen que hasta los adultos lo hacen con los cachorros como para aprender. Dicen. No puedo dar fe. Y los cachorros, lo que hacíamos era entrenarlos para un mundo violento, en cierta manera. ¿Está? Es decir, ¿qué ocurre? Visto en perspectiva,
Si hoy veo a un nieto mío haciendo eso, digo, tenés cuidado con los dientes. Te puede pasar, ¿no? No le podés decir no lo hagas porque tú lo hiciste, ¿cierto? Pero sabés que está mal. Sabés que está mal. Sabés que está mal. No agarres de cande siempre al mismo. Es decir, ese era el bullying. Ese era el bullying de antes. Ese era el bullying de antes. Cuidado que estoy hablando de cosas muy serias, digo, pero seguramente habrán evolucionado los juegos. No. Ahora no juegan. No juegan, sí. El otro día les conté que estuve en un castro, es decir, en una ciudad, en un poblado de 5 siglos antes de Cristo. Paredes de piedra para las casas y demás, y terraplenes altísimos. Y entonces tú te ponías a pensar, ¿y de quién se está defendiendo este ser humano del siglo V antes de Cristo? ¿Se está defendiendo de los lobos, de los osos? No, se está defendiendo de otros humanos. Es decir, creo que somos una especie, somos una especie violenta, somos la especie más violenta. Somos la especie más violenta que existe. Más violenta por nada, de pronto. Por nada. ¿Ah? O muchas veces más violenta, incluso poniéndole cuestiones racionales a esa violencia para justificarla. ¿Ah? De superioridad racial, de superioridad ideológica, terribles, poniéndole pienso a esa violencia. Pero que somos una especie violenta, te diría que sí. Pero yo lo decía en base al juego ese que tú decías. Probablemente. Porque ahora están tan dependientes de la pantalla, de esto, de lo otro, Pero hay Los juegos más violentos están en la pantalla. pero yo no digo eso. Te dejan menos moretones, ¿no? Es la parte física. Me derivé del tema, pero para mostrarles, digo, esa violencia que nos muestra la promesa es una violencia hasta lúdica, es decir, a ver, no lo veo más entre los muchachos, digo, pero tengo varios coetáneos acá. ¿Cuál era la forma de saludarte en la escuela y en el liceo? ¿No? Es decir, cuando ibas a saludar entre varones, ponías el hombro porque el primer trompazo lo recibías, tratando de poner un lugar que fuera duro, ¿cierto? Y era la forma de relacionamiento. Ahora, ¿se puede deducir que la violencia está en nosotros? Yo pienso que sí. Es su título de una película de los años 70. Es una película de los años 70. Connie, el perro se puede desterrar, el león no se puede desleonizar, el hombre es el único animal que se puede deshumanizar. Lo planteo como una violencia lúdica porque los muchachos lo que están haciendo es un juego. Están jugando. De pronto, como muchas veces nos pasa, no tenemos real conciencia de las consecuencias de ese juego. ¿Ah? Porque si lo piensas fríamente desde el punto de vista de ese hincha de fútbol, está yendo a una cancha a ver a su equipo e incluso está distrayendo a un jugador de su propio equipo, ¿no? Simplemente por un aspecto de ganarse unos panchos. El que perdía pagaba los panchos, ¿no? Entonces tenemos una diferente violencia. Y ahora estamos con este cuento. A mí me gusta hacer introducciones para entrar en clima. Es decir, si son acertadas o no, pero ya los veo tensos, pero los veo metidos, por lo menos en las dos lecturas anteriores. En esta lectura que estamos hoy es lo que se dice un ídolo. Lo que se dice un ídolo de Roberto Fontana Rosa. ¿Y qué nos viene planteando nuestro viejo conocido Fontana Rosa? Nuestro viejo conocido Fontana Rosa nos viene planteando el tema, una cuestión más, antes de entrar en el tema. Esto es una tesis doctoral
Esto es una tesis doctoral de la Universidad Pontificia de Comillas de Madrid. El lenguaje del fútbol. Análisis de la terminología bélica. Piensen en los titulares periodísticos de partidos de fútbol. El Real Madrid, el Bayern Múnich aplastó al equipo neozelandés en el Campeonato Mundial de Fútbol. Aplastó, dominó. La simulación de una guerra, un partido de fútbol. La simulación, lo que este doctorando dice es, bueno, el lenguaje periodístico, el lenguaje que ha tomado el fútbol, del que vive el fútbol, es un lenguaje bélico. El partido no es a muerte. Tienes ataque y tienes defensa. Tienes estrategia. ¿Sí? Tienes dominación. ¿No? Tienes derrota deshonrosa. ¿No? Tienes disparo. ¿Tienes? Un bombazo, un obús, un misil. El dron todavía no llegó. El lenguaje que tomamos en el fútbol, es un lenguaje violento para describir una jugada. El relator de fútbol utiliza un lenguaje violento. El comentario final de la derrota, el mismo término que se usa a nivel de una batalla, se usa en un campo deportivo. El análisis de un partido es un análisis de dominación del campo, ¿no? De jugador que fue anulado, sometido. ¿Y si no usaran ese lenguaje, cómo dirían, por ejemplo, que un cuadro le ganó 6-0? El tanteador final fue 6-0. No me lo pidas porque yo soy parte del sistema. Simplemente como parte del sistema digo, ojo, dentro de este mismo juego, en las mismas claves lingüísticas y los códigos en los cuales nos estamos comunicando, estamos transmitiendo esa misma. Los matamos. Nos mataron. No murió nadie, sin embargo, nos mataron. Les pasamos por arriba. Hasta en los niños, hasta en los juegos de los niños chicos. En el fútbol chico, mátalo. ¡Mátalo! Sí, las veces que había escuchado ese grito de madres. ¡Mátalo, Jonathan! Perdón. Vamos por el mea culpa acá. Sin duda. Cuando yo tenía 6 años, mi maestra, doña Irma Pato, Sí. me enseñó el himno nacional, Sí. el himno guerrero. Absolutamente. La patria o la tumba. Y si quería patria tenía que morirme, o si me moría me quedaba sin patria. Sí. Después la bandera del 33, que yo estaba muerto. Sí, Si señor. me mataba dependía de la muerte de aquel, y si me mataba yo perdía todo. Es decir, que ya de los 6 años venimos encaminados. Gloriosas batallas. Y me paro de nuevo por doña Irma que me enseñó todo eso. Y va a cumplir 100 años y es poco tiempo. Es decir, somos gente violenta. Nuestros himnos nacionales han sido construidos en el siglo XIX para reafirmar una nacionalidad que estaba surgiendo. Ya hablamos de nuestro himno nacional y de su autor. Ahora van a hacer una obra en el Ronquillo, como le decía. Francisco Acuña Figueroa. Francisco Acuña. Este sábado. Pero piensa que todo eso es un proceso que te lleva a esto, es decir, forma parte de nuestra naturaleza. Y hasta qué punto el fútbol es el que hoy lleva, mañana va a haber un acto,
el himno se va a cantar con un relativo entusiasmo. Se va a cantar mucho más fuerte en un partido jorobado en el centenario, mucho más fuerte. Y si estás en el extranjero presenciando a la selección, mucho más. Mucho más. La unción patriótica te desborda por los poros. ¿Y hasta qué punto, y volvemos a la génesis de nuestro taller, nuestra uruguaicidad de los candes y demás está afirmada en nuestros pequeños triunfos, nuestras gestas gloriosas en los campos de fútbol? Luego de haber sido gestas gloriosas en los campos de batalla, pasaron a ser gestas gloriosas en los campos de fútbol. Y de cómo los triunfos olímpicos y los mundiales reafirmaron, con nuestra absoluta falta de memoria. Si tú le hablas a doña Olga de cuál es el capitán celeste por antonomasia, no te va a hablar de Odulio Varela, te va a hablar de José Nasasi. 2 veces campeón olímpico, 1 vez campeón mundial, varias veces campeón sudamericano. Y sin embargo, en el devenir uruguayo, el capitán por excelencia de la selección, Odulio Varela. Con memorias y desmemorias como somos. Digo, pero hablando de esa violencia, entonces hemos presentado cuentos donde hay violencias que van de afuera de la cancha, y violencias como esta, que se va a manifestar de adentro de la cancha, pero que viene desde afuera, Pero pensemos que esa violencia del fútbol está presente siempre. Recuerden que dentro de toda esta preparación, cuando empezamos a entrar en el tema de la violencia, les presenté una película del 70 y tantos, Roger Moore, en el cual un juego había eliminado las guerras del mundo, y que las corporaciones manejaban un mundo distópico. ¿Se acuerdan? La tienen por ahí. Sí. Tienen por ahí. Perfecto. ¿Cómo sería el mundo sin esto? ¿Cómo sería? No sé. Como dice Eduardo Saquevi, dice, probablemente mi vida sería distinta sin Independiente, sin mi pasión por Independiente. Es decir, tendría más tiempo libre, mi cabeza estaría ocupada en otra cosa, sería mucho, pero sería otra persona, no sería yo. Entonces, si me sacas esos elementos, también. Digo, pero soy un integrante del sistema que tengo que plantearles a ustedes, miren, el fútbol tiene todas estas claves bélicas, violentas, dentro de los códigos que transmitimos. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Está violento. Está violento. Cuídate. Y habíamos planteado que la mesa de los pecados capitales, y dentro de los 7 pecados capitales, en este cuadro del Bosco, la ira, ¿no? Es decir, unos campesinos que están representados en un momento en que están enajenados totalmente, ¿no? Una mujer que intenta separarlos, una mujer imponiendo la cordura. Y la ira, ese pecado capital, esa violencia desbordada, que no necesariamente, digo, bueno, la violencia puede ser física, en ese caso es física, pero también de palabra, cuando entramos en el tema pecado ya entramos en una concepción religiosa, ¿no? Y la Iglesia Católica en esto es completita, es decir, cuando se reza y se dice que he pecado mucho, dice de pensamiento, palabra, obra u omisión. Es decir, miren cómo lo tienen bien claro a pesar de pasar saltando por encima. Es decir, de pensamiento, por pensarlo. Palabra, por decirlo. Por obra, por hacerlo. O por omisión. Por no hacerlo correcto. Quiere decir que el pecado está siempre. Es decir, puede.
la Iglesia Católica tiene completo todo, ¿no? Es decir, en 2000 años ha armado el puzzle. Pero piénsalo, ¿no? Es decir, cuando lo dices, he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra u omisión. Es decir, no Elí, es decir, Elí sería, bueno, voy sumando, una cualquiera de estas. Por cualquiera de estas puedo haber cometido pecado, ¿cierto? Bueno, entonces, cuando entramos en el tema religioso ya tenemos ciertos códigos bien establecidos. ¿Qué pasa con nuestro personaje? Lo que se dice un ídolo de Roberto Fontana Rosa. Bueno, se apioló tarde de lo que era un ídolo. A ver, otro cuento que formó parte del taller nuestro del año pasado, de Roberto Fontana Rosa también. 19 de diciembre de 1971. 19 de diciembre de 1971 es una violencia que se ejerce sobre alguien y no cuento ni el final, pero dice, sí, yo sé que ahora hay quienes dicen que fuimos unos hijos de puta por lo que hicimos con el viejo Casale. Yo sé, nunca falta gente así. El narrador al arrancar me dice que hay un conjunto de gente que denosta de ellos, de estos, de nosotros, porque hicimos algo con el viejo Casale. Pueden contarlo ustedes o lo cuento yo. ¿Qué hicieron estos hijos de puta? Como les dicen acá. Secuestraron al viejo Casale, que no quería ir, que la familia no quería dejarlo ir al fútbol, que el médico no lo dejaba ir al fútbol. Lo secuestran y lo llevan, ¿por qué? Por cábala, porque era un talismán. Ese hombre estando en la cancha, nunca Rosario Central había perdido contra Newell's Old Boys. Entonces lo secuestran y lo llevan. Ese cuento, por algunos considerado uno de los mejores cuentos del fútbol que hay, todo el operativo que hay para secuestrarlo y llevarlo, termina con la muerte de Casale en la cancha de fútbol. Pero el narrador dice, pero murió feliz, tenías que ver la cara de aquel hombre. Entonces, el narrador sabe que cometió un hecho violento, sabe que cometió un delito pasible de ser sancionado, pero aún así se reconforta en saber, uno, que su cuadro ganó, por lo tanto que la cábala se cumplió, ¿no? Y dos, que nunca lo vio tan feliz a ese tipo, que murió feliz, murió en su ley. Claro, si ustedes lo leen esto, yo los ayudé a leerlo y espero haber transmitido lo que el autor creo que pretende, que es la comicidad, pero el hecho es terrible, el hecho es censurable, el hecho es lamentable, hay una persona muerta y sin embargo muere feliz. ¿Hay violencia? Escucha, si no hay violencia, cuando el viejo Casale sube al ómnibus pensando que va a la casa del hermano y después se da cuenta de que lo están llevando a Buenos Aires al partido, el tipo se sienta reconcentrado, después se libera en el partido y después se muere. ¿Hay violencia? Claro que hay violencia. Y ahora estamos en otro caso, lo que se dice un ídolo. Pedro, ¿tendrás luz? Porque no traje lentes. Traje lentes, Pedro, mirá. Pero me veo mucho mejor. Ahora Pedro no paga. Gracias, Pedro. Traje lentes. A los que no recuerdan la parte anterior y a los que no leyeron la parte anterior. El cuento empieza
El cuento empieza con un narrador que es testigo de lo que me está diciendo, que dice: Pedrito se apioló tarde de cómo venía la mano, porque él podía haber sido un ídolo popular desde mucho tiempo antes. ¿Ah? Es decir, que ya nos da la clave de lo que viene. Lo que viene es que Pedrito, que es un jugador, un tipo correcto, un tipo que nunca lo expulsaron de la cancha, que siempre hace la declaración justa, adecuada, sin exceso, ¿sí? No dice les vamos a pasar por arriba, no dice lo más probable es que perdamos en este partido, ellos jugaron mejor que nosotros y nos ganaron. Tipo sumamente correcto, ¿no? El narrador va en un crescendo de situaciones que le van pasando. Y hay una revista de variedades que le inventa un romance con alguien del espectáculo. Mirna Clemente, la mina esa. Nosotros acá en Uruguay no usamos tanto, en Argentina creo que lo usan más, pero de cualquier forma, cuando se dice la mina esa es algo despectivo. Es decir, la mina esa, Mirna Clemente. Pedrito, un tipo correcto, resulta que una revista le inventa un fato, un asunto, un romance con Mirna Clemente. Lo cierto es que el quilombo que se armó, ¿para qué? El Pedro ahí sí fue a la revista, chilló, tiró la bronca y los ñatos de la revista pegaron marcha atrás y desmintieron todo. Que habían sido rumores, que eran todas mulas, en fin. La cosa que el Pedro se quedó tranquilo. Y fíjate que ahí yo estuve a punto, pero a punto de decirle algo, pero me callé la boca. Dije, callate negro, que por ahí la embarrás. Y me callé bien la boca. Yo los conozco mucho a los viejos, a la Isabelita, ¿sabes? Y preferí quedarme en el monte. Porque nos está hablando el narrador que inventa Fontana Rosa. No olviden que la primera tarea del autor es inventarse un narrador para contar la historia. La historia de Pedro puede ser contada desde varios puntos de vista. Me lo puede contar Mirna Clemente, me lo puede contar el de la revista, pero me lo está contando alguien que es cercano a Pedro, que hablaba con Pedro, que conocía bien a Isabelita, que conocía bien a los padres, ¿sí? Y le dice, cállate que capaz que la embarras, y preferí quedarme en el borde. Pero mira vos, pasa el tiempo y esta otra revista empieza con la misma milonga, con otra mina, pero con la misma milonga. Ahora con la loca esta, la Ivonne Babet, pero con el mismo verso. Que los habían visto juntos, que parecía que el Pedrito se la movía, qué sé yo. Necesitamos aclarar, moverla a la Ivonne Babet. Las referencias, las connotaciones sexuales también son violentas en los cuentos de Fontana Rosa en muchos casos, ¿cierto? Y va a terminar con una expresión bastarda. Que los habían visto juntos, que parecía que el Pedrito se la movía, qué sé yo. Para colmo, la mina esta, que debe ser más rápida, una luz la mina, agarró el bochín y empezó con que estaban perdidamente enamorados, que el Pedro era el único amor de su vida, en fin. Se ve que armaron el estofado a partir de esa foto que salió cuando el equipo tenía que viajar a Perú y le sacaron una foto en el aeropuerto cuando justo estaba la reventada esta que también viajaba en el mismo avión. ¿Ah? Es decir, tenemos una foto de Pedro y la señorita al lado. ¿Ah? La señorita al lado, la Ivonne Babet. A partir de esa foto, una revista crea un escándalo. Y la muchacha hace declaraciones a partir de esa suposición. Agarró el bochín, agarró la bocha, agarró la onda, ¿cierto? Y salió a hacer, la infló.
La puso a mover. Para colmo, la mina sale al lado del Pedro. Era como 1000 en la delegación, pero dio la puta casualidad que esta mina sale junto al Pedro. Y se ve que ahí armaron el estofado, que a la mina le venía macanudo, mirá qué novedad. Y ahí sí, lo agarré al Pedro y le dije, Pedrito, no hagas declaraciones, no digas ni desmientas nada, quedate chanta, haceme caso. Lo corrí un poco con el verso de que él no podía prestarse a ese escándalo, que él tenía que mantenerse por sobre toda esa suciedad, que no tenía que prestarse siquiera a hablar del asunto, que ya bastante se había ensuciado antes con el balurdo anterior con la Mirna Klein. Y el Pedro me hizo caso. Lo llamaban de los diarios y él decía que no iba a hablar del asunto, que no insistiera. Y los periodistas, que son lerdos, también se agarraron de eso, que el que calla otorga. Y dieron el caso como comprobado. Hasta diarios más serios hablaron del caso del Pedro con esta mina. Y la mina, ¿para qué te cuento? Inventó cualquier boludez para darle manija al asunto. Cuando el Pedro quiso parar la cosa, ya era demasiado grande y tuvo que quedarse en el molde. Eso habrá durado un par de semanas. La Isabelita se enojó con el Pedro y casi lo mandó a la mierda. Los diarios dijeron que esa pelea confirmaba el enganche del Pedro con la Babette, esta. En fin, un quilombo impresionante. Al domingo siguiente tenían que jugar en Buenos Aires un partido chivo contra Vélez. Partido chivo, partido difícil, un partido complicado. Y al Pedro lo marca Carpani, un hijo de 1000 putas que le pega hasta la madre, y este Carpani lo empieza a cargar. ¿Está? Esta es una violencia instalada adentro de la cancha, pero que vino desde afuera, ¿no? ¿Qué le dice Carpani? Carpani también lee los diarios. ¿Cuál es el objetivo de un jugador de fútbol adentro de la cancha? Ganar el partido. Ganar el partido significa dominar física y psicológicamente al rival. ¿Está? Entonces, ¿qué es lo que hace Carpani? Lo trata de sacar de quicio. Sacar de quicio una puerta es sacarla de las bisagras, ¿cierto? Entonces, ¿qué quiere hacer con Pedrito? Sacarlo de la cancha. Sacarlo de la cancha, de cualquier manera. Aparte, el narrador me lo definió a Carpani. ¿Qué es Carpani? Un hijo de 1000 putas. ¿No? Es decir, ¿cuál es la referencia violenta hacia ese jugador? Es un tipo duro, es un tipo de carácter. Fantástico. Entonces, ¿qué hace Carpani? Le decía, ¿qué mierda te vas a voltear vos a esa mina si vos en tu vida te volteaste ninguna? ¿No? Primera referencia, violenta. ¿Hacia qué? Hacia la sexualidad del tipo, ¿cierto? Hacia la sexualidad del tipo. Es decir, ¿qué me vas a andar diciendo? El verbo que usó anteriormente fue moverse. Ahora me dice voltearse. ¿No? Bueno, fantástico. Dice, ¿qué vas a tener sexo vos con esta mujer que aparece en la foto si vos en tu vida viste una mujer? ¿Cuál es el objetivo? De palabra, como dijimos, de palabra, sacarlo de la cancha. Ya que sos tan macho, animate a entrar al área que te voy a romper la gamba en 4 pedazos. Esas cosas me dice el narrador. Es decir, dando por supuesto que yo, que soy el lector, entiendo que son esas cosas. ¿Esas cosas qué son? Son todas las cosas que le podés decir a un rival para, la palabra es achicar. Hacerlo entrar. Achicarlo, hacerlo entrar. Fantástico. Es decir, creo que fui demasiado elevado y literario al decir sacarlo de quicio. Hacerlo calentar. Ahí está. Hacerlo calentar. Fantástico. Tenemos un montón de códigos, todos violentos, y Carpani los está ejecutando en pensamiento, en palabra, en obra, y
Y está omitiendo portarse bien con el tipo. Está haciendo todo lo que corresponde al manual. Y de obra. Y le tocaba el tipo. Y le tocaba el tipo. Ahí está. Jara sacó a Cavani de la cancha con eso. Fantástico. Es decir, cosa imperdonable en un profesional que porque te hagan eso. El Peta Ubiña una vez le preguntaron, dice, ¿cómo se sintió impresionado en jugar en Wembley contra la selección inglesa con la reina presente? Dice, yo jugaba en Cerro, dice Peta Ubiña. Dice, ¿de qué te podés impresionar? ¿De qué te podés impresionar? De un tipo colgado del alambrado, gritándote, escupiéndote, con el rival diciéndote barbaridades y sabiendo dónde vivís, tocándote el traste. ¿No? Bueno, es decir, pero a ver, yo sé que estoy hablando de violencia. Es decir, ¿por qué? Porque está implícita, pero está implícita en el fútbol, como está implícita en la política, como está implícita en muchas otras actividades. En el tránsito de Maldonado, por lo menos, nunca vi nada más educado. Nunca vi nada más educado. Al final, el Pedro, mirá cómo estaría. Le pegó semejante roscazo que le arruinó la jeta. Le puso una quema en medio de la trucha que lo sentó de culo en el punto penal, del punto del penal. ¿Ah? El Pedro, que era un tipo que nunca había sido expulsado, que tenía la declaración justa. Entramos a la parte psicológica. Lo vienen manejando de los diarios y revistas de que tiene un lío. Se pelea con la novia. Entra a la cancha y un energúmeno le habla de su sexualidad, lo toca, y en determinado momento el tipo reacciona. Disculpe. Que me imagino la satisfacción nuestra leyendo un libro cuando le pegan. Claro, pero es el momento en la matiné aplaudía, porque mataban al malo. Era el momento en que la matiné aplaudía, porque el muchacho le pegaba un roscazo al tipo que lo había tenido de hijo toda la película, porque, ¿sí? Lindo haberlo vivido para poderlo contar. ¿Te imaginás lo que fue eso? Que al terrible Carpani, el choma macho, que se comía a los pibes crudos, el patrón del área, le pusieran semejante hostia en la propia cancha de Vélez, en el Fortín de Villaluro. Fortín de Villaluro es simplemente decir que la cancha de Vélez es el Fortín de Villaluro. Fantástico. Lo tuvieron que sacar en camilla porque quedó boludo como media hora. El narrador usa todas las formas de llevarnos a nosotros al clima de cancha, al clima violento de cancha. La hostia fue un tremendo roscazo que le pusieron en la cancha. ¿Quién se lo pone? Pedro. ¿Por qué se lo pone Pedro? Por todo el comportamiento de Carpani y por toda la semana anterior que había tenido Pedro. Y al Pedro, más bien, tarjeta roja y a los vestuarios. Por primera vez en la vida. Pero después me contaba, Pedro le contaba al narrador. Los de Vélez lo miraban pasar para las duchas y no decían nada. Lo miraban nomás. Hasta hubo uno que le dio la mano. Es una exageración, ¿no? Pero en esa misma exageración, en esa hipérbole gigantesca, es decir, los compañeros de ese capitán majestuoso, prepotente, el patrón de la cancha, los compañeros lo ven pasar y lo miran respetuosamente. Y hay uno que hasta le da la mano. Le dieron pocos partidos. ¿A qué se refiere le dieron pocos partidos? La sanción que recibe Pedro por la expulsión en base a un antecedente absolutamente limpio, un expediente sin tarjetas amarillas, sin expulsiones, una corrección impresionante, le dan pocos partidos.
y volvió en cancha nuestra contra la lepra. Estos son códigos Fontana Rosa. Volvió en cancha nuestra, vuelve en Arroyito, la cancha de Rosario Central, contra la lepra, contra Newell's. Vuelve en un clásico de Rosario, vuelve en un Nacional Peñarol, vuelve en un Boca River, ¿tá? Pero de Rosario, muy similar a nuestro Montevideo en su concepción, 2 cuadros, porque en Buenos Aires tiene más. ¿Ya? Pero estos son 2 cuadros fuertes y con profundo arraigo. Vuelve en cancha nuestra y contra la lepra. La foto que tenemos del autor de Fontana Rosa está con la camiseta de Rosario Central, es decir, identificado con los canallas, con los de Rosario. Y ahí se confirmó mi teoría. ¿Cuál es la teoría que viene elaborando el narrador? Que Pedro se apioló tarde de lo que era ser un ídolo. Era un mundo de gente, claro, juegan Rosario Central y Newell's Old Boys, el clásico de Rosario. Era un mundo de gente. Muchos habían ido por el partido, pero muchos habían ido para verlo al Pedro. Y cuando entró, se venía abajo la tribuna, mi viejo. ¿Quién le va a cantar la tribuna? La tribuna en homenaje. En homenaje a ese tipo que se transformó en ídolo a partir de meterle un tortazo a Carpani en la cancha de Vélez. ¿Qué le grita? Le grita lo que Pedro no había sido nunca. Es decir, lo estimulan desde el punto de vista de sus excesos y le dicen lo que le gritan. Y coja, y coja, y coja, Pedro, coja, cantaban los negros. ¿Qué le están diciendo? Haz todo eso que dicen que estás haciendo. ¿Por qué? Porque ahora sí sos mi ídolo. Era una locura. Y pegue, y pegue, y pegue, Pedro, pegue. ¿Cómo será que hasta el Pedro se emocionó y se apartó de los muchachos para saludar a la hinchada con los 2 brazos en alto? Se rieron de una. Hay 3 formas en las que el narrador se refiere al acto sexual: mover, voltear y coger. ¿Cierto? La tribuna elige la más vulgar de todas ellas y la más común para gritárselo. Ahí empezó a ser ídolo. Ahí empezó. Aunque no me lo reconozca porque nunca volvió a darme demasiada bola. Pero no podés ser ídolo si sos demasiado perfecto, viejo. Si no tenés ninguna fulería, si no te han casado en ningún renuncio. ¿Cómo mierda la gente se va a sentir identificada con vos? ¿Qué tenés en común con los monos de la tribuna? No, mi viejo, decí que el Pedrito se apioló tarde de cómo viene la mano. O sea, solo cuando fue violento. Cuando fue violento, cuando se dijo de él que andaba con unas mujeres del ambiente artístico, con la Babette y con la otra era Mirna Clay. Recién en ese momento trascendió. No te puedo decir que sea así, no soy un tipo de ir a la cancha a gritar ese tipo de cosas, ni mucho menos. Digo, pero piensa en los grandes ídolos. ¿Va? Lo nombraste tú, no lo nombré yo. Tiene hasta una religión atrás de él, ¿no? Es decir, ya ha tenido todos los excesos, todas las caídas propias,
Y hay gente que al verlo así se siente más identificada. También ha tocado el cielo con las manos. Sí. También ha tocado el cielo con las manos. Entonces, digo, bueno, tal vez Fontana Rosa, el autor, nos invente este narrador y este cuento como para decirnos, miren, hay ejemplos palpables alrededor nuestro donde esto ocurre así. Y después de la muerte todavía lo tienen más todavía. Shakiri va a tomar conocimiento, o va a ser de conocimiento público a partir de un escrito que él manda a una radio, que es, estoy tratando de acordarme del título, no lo nombra nunca a Maradona, no hace un juicio de valor sobre él, sino que dice, discúlpeme si no puedo juzgarlo, es decir, no importaba lo que él hiciera, lo que Maradona hubiera hecho como ser humano, es decir, que le había hecho tanto bien a él jugando adentro de una cancha, que no podía expresarse con respecto a esas otras cosas. Bueno, pero lo escribe un intelectual, un docente, y una dice... cosa es Maradona jugador y otra cosa es Maradona persona. Es como el actor. Si una cosa es el actor, otra cosa es la persona. Y bueno, y Pedro... Pedro se transforma en un ídolo cuando quita de sus atributos cosas que lo mantenían lejos de los monos, dice el narrador, de los negros de la tribuna. Ojo que en algún momento vamos a ir al negro de la tribuna. El negro de la tribuna es un no, pero hay un personaje real del periodismo argentino que va a firmar sus escritos como el negro de la tribuna, y que va a ser el que va a incorporar la estrella 12 en Boca, llamándole la 12 a la hinchada. Pero acá Fontana Rosa se refiere a los negros de la tribuna y se refiere a los monos, y esos son los que lo toman a Pedro de ahí. Ahora, fuera, pasa desapercibido. El asunto es, ¿estamos en presencia de violencia? ¿Sí? Estamos en presencia de violencia, estamos en un momento de ira, cuando Pedro, pasado de revoluciones por todas las cosas que han dicho la prensa, por los problemas que ha tenido con la novia, por los problemas, se sale de quicio, se calienta. La obra de Restuccia era la empresa perdona un momento de locura, es decir, la hinchada perdona un momento de locura, sí, no solamente lo perdona, sino que nos dice el narrador que lo premia. Es decir, muchas veces el ídolo no va a ser el jugador mejor, sino que va a ser el que va a demostrar determinadas cualidades que lo ponen cerca del hincha. El tipo que no da por perdida una pelota, a pesar de que sus cualidades de dominio del balón no sean las mejores. Hay ciertas cosas que hacen que esté tocado por la varita mágica de ser un individuo que capta la atención del hincha y este otro no. O que no termine de lograr nunca. Hay otros que tienen que hacer incontables cantidades de goles como para poder llegar al corazón del hincha. Hay otros que llegan. Bueno, eso es lo que me está diciendo este cuento. Pero con violencia. Es decir, y es el eje conductor de las lecturas que estoy eligiendo. ¿Tienen la otra? ¿Cuál otra? ¿Cuál otra? Una que se llama Hechizo Indio. A los que le faltan, paso 2 hojas. Muestro. Las doblan a la mitad, las 2 hojas juntas así, y tienen un librito. ¿Bien? Al que le falte lo paso. 2 hojas conforman. Paso. ¿Lo tienen? ¿Qué pasó?
Tengo dos más. Uno más. Nos vamos a Sakeri. Este cuento tal como viene preparado así, es una publicación del Ministerio de Educación de la Nación Argentina, en un programa que se llamó Pasión por Leer. Hay veces que tenemos especial cuidado con la forma en que presentamos determinados cuentos y demás. Estos cuentos están destinados a la población estudiantil y a leer y a alimentar la pasión por leer. Y también tienen un componente violento, porque también nos van a hablar de fútbol. Sakeri nos va a decir: el fútbol, como parte de esa vida que tenemos, es una puerta de entrada a esos mundos íntimos en los que se juegan asuntos mucho más definitivos. Un escenario o un telón de fondo de las cosas esenciales que señalan y definen todas las vidas. Eso nos dice Eduardo Sakeri en la contratapa de un libro que se llama La vida que pensamos. Y en La vida que pensamos está este cuento. No está en este. Este está en Lo raro empezó después. Miren el narrador, el estilo distinto que tiene del narrador anterior. El narrador anterior era un narrador coloquial, muy cercano a nosotros, es decir, nos hablaba como si estuviera acá sentado con nosotros contándonos una historia. Hechizo indio de Eduardo Sakeri. La única vez que vi sonreír a Niceto Manuel Gutiérrez fue al término del partido más difícil de su vida, jugado el 4 de diciembre de 1963 entre su equipo, el Sportivo La Piedad y el poderoso Estero Velázquez por la finalísima de la Liga Chaqueña. Así que nos está ubicando físicamente en la provincia del Chaco, ¿verdad? En el tiempo, 1963, y nos dice claramente que Aniceto Manuel Gutiérrez no es un hombre de reírse mucho. La única vez que lo vio reírse fue tal fecha. Lo puedo decir, 4 de diciembre de 1963. Es jorobado decirlo de una persona, ¿no? Muy. Hay veces que podemos decir, no, lo vi llorar aquel día, ¿sí? Lo vi llorar. Pero reírse. Nosotros que nos reímos por un caramelo Calde, nos reímos por tantas cosas, nos reímos por una mala palabra, nos reímos. Por suerte. Aunque los tengo guardados, no necesito acudir a los recortes amarillentos que relatan las crónicas de ese cotejo. Los 3 diarios que publicaron el comentario del partido destacaron la manera insólita en que Gutiérrez, back central, borró de la cancha a Néstor Iribarren, el crack del equipo rival, sin tocarlo, sin rozarlo, sin aproximársele siquiera, utilizando al parecer la sola energía de su mirada. Entonces estamos pensando en un Aniceto Manuel Gutiérrez, que tiene una visión, que mantiene a Iribarren, el mejor jugador contrario, lo mantiene sin tocarlo, sin rozarlo, sin aproximarse ni siquiera, utilizando al parecer la sola energía de su mirada. Mirada enérgica, mirada de mamá cuando estamos haciendo algo mal, ¿cierto? No necesitas que te diga nada. Debo aclarar que junto con mis compañeros de La Piedad fui uno de los primeros sorprendidos. Ah, caramba. Entonces, el que nos está contando esta historia, no se olviden que jugó el Sportivo La Piedad y el poderoso Estero Velázquez. Así que el que nos está contando la historia es por lo menos, es un integrante del grupo de La Piedad.
de los compañeros de La Piedad, fue uno de los primeros sorprendidos. En el partido de ida, Iribarren nos había vuelto locos, nos había gambeteado, nos había desbordado, nos había toqueteado la pelota ante las narices. Atención, el que nos está contando esta historia es un nos del Sportivo La Piedad. No sabemos si es jugador o es hincha, ¿está? Es un nos. Es un nosotros, nos tocó la pelota, nos hizo esto, nos hizo esto otro. Y el que había llevado la peor parte en el bailongo había sido el pobre Aniceto, que por su función era el último escollo que debía sortear el delantero en cada ataque. No tuvo otra alternativa a nuestro sufrido defensor que surtirle una patada tras otra para tratar de frenarlo. Y aún así daba toda la impresión de ser un esfuerzo inútil. De hecho, Aniceto salió expulsado antes de terminar el primer tiempo y perdimos 2-0 porque nos hicieron precio, o porque ellos se relajaron, o porque los rezos del padre Alcide fueron escuchados, o por todo eso al mismo tiempo. Nos hicieron precio. Una frase bien de fútbol. ¿Cómo te fue? Marchamos, 2-0 y nos hicieron precio. Es decir, podría haber sido peor. Podría haber sido peor. ¿Cuáles son las razones? En orden. Podían ser, nos hicieron precio, o ellos se relajaron, o porque los rezos del padre Alcide fueron escuchados, o por todo eso al mismo tiempo. Quedó establecido el ellos y el nosotros. El nosotros somos lo del Sportivo La Piedad y ellos son el poderoso Estero Velázquez, dentro del cual juega Néstor Iribarren, que en el primer partido los volvió locos. Pero en la revancha aconteció el extraño milagro. Iribarren no cruzó la mitad de la cancha, no tocó una sola pelota en ataque. Se limitó a deambular por su propio campo con expresión despavorida durante los 90 minutos y al final del partido huyó de la cancha tan rápido como se le permitieron las piernas. Sin esa pieza clave de su estructura ofensiva, el equipo de Estero Velázquez no nos hizo daño alguno y pudimos imponernos 4-0 y ascender por única vez al Regional Nordeste. Ya hablé de las crónicas del partido. La de la voz de Resistencia, Resistencia, capital del Chaco, tiene un título sugerente: Hechizo Indio, que es el título del cuento que estamos leyendo. Pasa que Aniceto era un indígena toba y la expresión aterida y la conducta inverosímil de Iribarren le daban pie al periodista para jugar un tanto con la idea de un embrujo. No fue muy original. El Mentor, otro diario, tituló algo parecido: Marcado por arte de magia. La nota descansaba en coloridos juegos del mismo tenor, pero no se asomaron a la verdad ni de lejos. A mí mismo me habría pasado inadvertida si el propio Aniceto no hubiera compartido conmigo sus secretos. Aniceto Manuel Gutiérrez era oriundo de una población toba establecida cerca de Colonia Burkhardt, el pueblo de gringos algodoneros en el que nací y me crié. Era petizo, muy chueco, y sus piernas enclenques y sus huesos prominentes testimoniaban su hambrienta niñez en el monte. Rara vez soltaba una palabra, y solo si alguien le dirigía una pregunta. Jamás festejaba los goles, ni se quedaba a conversar después de los partidos. Llegaba con el tiempo casi justo, venía descalzo, con los zapatos de fútbol que le habían dado los curas bien embetunados y atados como un collar alrededor de su cuello para que no se le mojaran al vadear el arroyo. Ojo que esto ya lo habíamos visto con un intelectual, con Camille, que decía que había elegido jugar en el arco para gastar menos los zapatos porque si no la abuela lo rezongaba. ¿Se acuerdan? Y en este caso, Gutiérrez viene con los zapatos al cuello para que no se le mojen, los zapatos que le habían dado para jugar, y venía descalzo. ¿Quién se le dio los zapatos? Era el cuadro de la parroquia. Era el cuadro de la parroquia. No falta.
La Piedad. Sportivo La Piedad. Se los calzaba sin prisa detrás del arco y esperaba a los demás bien erguidos, con los brazos cruzados sobre el pecho, de pie en el borde del área, como anticipando que ese sería su territorio durante el cotejo. Debíamos ser para él un espectáculo extraño, con nuestras risas despreocupadas y nuestros ademanes sueltos propios de muchachos que andan por la vida con el buche lleno todos los días. Me consuela saber que no le éramos hostiles, lo tratábamos tanto como él nos lo permitía y como hijos de esa tierra bárbara no cometíamos la estupidez de etiquetar a la gente por el color de su piel o el origen de su apellido. Respondía a nuestros saludos con una leve inclinación de cabeza, con una economía de movimientos que quienes no lo conocían podían confundir con desagrado. Pero no había tal cosa en su ánimo. Creo que simplemente en la misma cantidad de años le había tocado vivir el doble que a nosotros, y eso tendía a aumentarle los silencios. Creo que habría sufrido. ¿Ah? Es decir, eso lo tenemos en claro en nuestros dichos cuando uno sufre una relación tóxica, ahora sé lo que es una relación tóxica, nunca lo había sabido. Cuando uno tiene un trabajo extenuante, lo que hacen es aumentarte la jubilación, los años de jubilación, los años trabajados valen el doble para la jubilación, ¿cierto? Dichos comunes que usamos en nuestras relaciones, es decir, a fulano hay que complementarlo con 1 litro de leche, ¿se acuerdan? También ese era otro dicho cuando tenía una cuestión que era tóxica en la relación laboral o de pareja o lo que fuera, ¿no? Y aumentar la cantidad de años. En este caso está diciendo, está hablándome como un par y me dice que este muchacho había vivido el doble de las cosas que nosotros habíamos vivido con el buche lleno. Así que estamos hablando de dos pares, pero que son bastante distintos. Empezó a jugar en Sportivo La Piedad a cambio de que los curas le permitieran llevarse algunos cortes de madera del aserradero que tenían en los fondos de la parroquia, que a él le servían para ir levantando su casa. Perdomo, aserradero. El año anterior, cuando en la escuela tiraron abajo el pabellón viejo para hacer aulas nuevas con la plata que mandó la gobernación, Aniceto había ligado una puerta y 3 ventanas que con otros muchachos le ayudamos a llevar hasta su casa. Anduvimos cruzando el monte un buen rato, hasta que dimos con un rancherío escuálido. Entre los ranchitos se veía el esqueleto de la casa de Aniceto. Nos convidó unos mates y nos explicó en un murmullo sus planes para terminar. Era evidente que hablar de su casa lo emocionaba profundamente porque nunca lo habíamos escuchado hilvanar más de 20 palabras y en esta ocasión habló como 5 minutos. Eran muchos de familia y no tenía corazón para obligarlos a apilarse como en el rancho que todavía ocupaban y que su padre les había dejado. Por eso demoraba en terminarla, por los malabares que improvisaba para darles el gusto a las hermanas y a la madre y a los hermanos chiquitos. Pero a veces sentía que el asunto se le iba de las manos. Con las aberturas que acabábamos de acarrear, pensaba dar por terminado el perímetro de la casa, pero le faltaba el techo. La temporada siguiente, cuando nos prendimos en la ronda final de la liga, los curas nos mandaron a hablar con el hermano administrador, que cuaderno en mano fue anotando lo que cada jugador quiso estipular como premio de campeonato. Y atención, y ahora se nos va revelando que el narrador es un yo integrante del equipo. Es un par distinto que Aniceto, integrante del equipo. Yo me si puede apagar el aire, porque me hace mucho mal. Expréselo, se pone a consideración. Pedro se levanta. Pedro se apioló tarde de lo que era ser un ídolo. Gracias, Pedro.
Yo iba a pedir una motoneta Ciambretta, porque en esa época andaba con la idea de ponerme un reparto de huevos. Pero un par de lugares antes que yo pasó Aniceto que pidió el techo para la casa. El cura lo sacó carpiendo, expresión bien conocida, ¿no? Sacar carpiendo, sacarlo rápido del techo. Con cajas destempladas, se diría también en un español muy castizo. Porque dijo que era un despropósito y una exageración una solicitud como esa. Aniceto no lo contradijo, pero se quedó ahí, de pie, como esperando que la creación volviese al polvo de sus inicios. Ese carácter imperturbable exterior. El cura, ansioso por despacharlo, le dijo que podía transigir, cuando mucho, en cubrirle la cuarta parte del techo que pedía. Luis Ceballos, otro de los que hicieron aquella travesía por el monte con las ventanas a cuestas, pasó delante de mí y cuando el cura le preguntó, le dijo con la mayor naturalidad que quería otro cuarto de techumbre. El cura no dijo nada. Cuando me tocó el turno a mí, reclamé mi cuarta parte. Y Romualdo Calabrese hizo lo mismo. Ya estaba pronto. Eso es un equipo. Eso es un equipo. Eso es lo que transforma un grupo en un equipo, un objetivo común. Al salir nos demoramos a propósito con Luis y con Romualdo para que Aniceto nos sacara cierta ventaja porque no queríamos ponerlo en el aprieto de tener que darnos las gracias. Igual faltaba lo principal, que era ganar la última ronda. Con Colonia Velarde fue un trámite, un mero trámite. Cuando algo es un mero trámite, simplemente se fue, se ganó y se siguió. Y con Empalme Leguiza fue un juego de chicos. Pero con Estero Velázquez se nos vino la noche. Tal como ya relaté, por el enigma gordiano que representaba Iribarren. Enigma gordiano. Acá, no sé. El nudo gordiano era un nudo que los sabios no podían desatar y que se lo plantean a Alejandro Magno. ¿Cómo se hacía para desatar ese nudo? Y Alejandro Magno, un hombre de acción, saca la espada y ¡sac! Lo corta. Y se terminó el nudo gordiano. Pero el nudo gordiano de la cuestión, ¿cuándo es? Cuando tú no puedes destrabar una situación. ¿Y cuál era el nudo gordiano de salir campeones? Bueno, superar el enigma gordiano que representaba Iribarren, perdón, me equivoqué debajo. Iribarren. En el partido de ida, en cancha de ellos, nos pegó un peludo inolvidable. Ese muchacho jugaba a otra cosa, tenía el raro privilegio de los cracks. No necesitaba mirar ni sus pies ni la pelota mientras gambeteaba. Observaba al rival que tenía enfrente y lo dormía en cada enganche. Si alguien podía marcar Iribarren, era Aniceto Manuel Gutiérrez. A veces lo nombra Aniceto, a veces por los tres no. Estoy convencido de que si nuestro pago hubiera sido menos ignoto o si la vida le hubiese regalado dos piernas más firmes, Aniceto habría hecho carrera con una pelota en los pies. Tenía una condición innata para la marca y su economía emocional le confería una concentración absoluta en los avatares del juego. Era un ser reconcentrado, ensimismado, no se expresaba hacia afuera. Entonces todo eso lo aprovechaba ¿en qué? En su juego, en dominar al rival. El atacante es un ser creativo. El defensa es un represor. Lo que hace es tomar la creatividad del otro y quitarle todo propósito sobre mi equipo. Entonces, el asunto es un verbo que usó en algún momento acá, borrar a alguien, anularlo. Ese es el objetivo del defensa. Quitarle toda posibilidad creativa que el otro tenía. Tenía una condición innata para la marca y su economía emocional le confería una concentración absoluta en los avatares del juego. Sabedor de su debilidad física para los piques largos,
Esperaba a los rivales en los puntos exactos de la cancha. Los estudiaba sin prisa hasta que era capaz de anticipar cada una de sus mañas, de sus trampas, de sus debilidades. Esto lo hemos visto en muchos jugadores que no son de correr mucho, pero sin embargo parece que estuvieran siempre en el lugar donde va a ir la pelota, donde va a ir el rival, donde se lo precisa. Era así como si construyese un mapa cerebral en el que figuraban los delanteros, los caminos y los atajos elegidos por los delanteros y las trampas y los cebos tendidos por los delanteros. Una vez acabado el diagrama, los acechaba sin angustia y sin pasiones evidentes. Está apelando en esa descripción a esa vida en el monte que tenía Aniceto. Los cebos colocados, las sendas, las trampas. Al tercero o cuarto quite limpio de balón que les propinaba, sus rivales tendían a ponerse nerviosos. A veces lo pechaban, lo codeaban y lo insultaban entre dientes, pero ni siquiera entonces Gutiérrez extraviaba su buen juicio. A Gutiérrez, a Aniceto no lo hacían calentar. Tampoco estaba preso de su libreto. Si se topaba con un contrario demasiado rápido o impredecible, dejaba su estrategia de lado y le surtía 3 o 4 buenas patadas, aún 5, las que hicieran falta para disciplinar al aprendiz de sedicioso. ¡Sedicioso! Es decir, ¿qué es lo que construye Aniceto? Un orden, ¿no? Un orden, y en ese orden el otro, el que se sale de ese esquema, es un sedicioso, ¿no? Así me lo plantea el narrador. En ese fútbol medio salvaje, los árbitros solo echaban jugadores en casos extremos, y Aniceto era tan discreto que aún para revolcar a delanteros usaba sus movimientos de humo y pasaba inadvertido. Hace un giro para ir a ese tema indígena presente en Aniceto. Pero Iribarren era demasiado. Tal vez fue la presión de jugar una final de liga, o saber que lo que estaba en danza era ni más ni menos que el techo de su casa o la propia habilidad de ese delantero. Lo cierto es que Aniceto no pudo encontrarle la vuelta, intentó sin suerte cortarle los caminos y cerrarle los corredores, y cuando vio que no podía, le entró a pegar como si fuera una piñata, hasta que se hizo echar antes del final del primer tiempo. Y recién ahora llego al centro de mi relato. A la tarde del 4 de diciembre de 1963, cuando se jugó la revancha. No creo imprescindible aclarar que en la semana que medió entre las dos finales, Aniceto no pronunció palabra. Al decir verdad, no lo vi más tenso o más ansioso de lo que lo había visto siempre. Creo que yo cargaba sobre mis espaldas sus angustias y las mías. Sufría por su techo lo que no habría sufrido por mi ciambreta. Ese aspecto solidario del compañero. No me le acerqué porque no tenía nada especial para decirle y porque Aniceto era de esas personas que atesoran las palabras para utilizarlas solo en caso de emergencia. En esos tiempos no existían las suspensiones y Aniceto podía jugar, pero ¿qué sentido tenía? ¿Cuánto podía durar en la cancha con Iribarren enfrente, anudándole las piernas flacas en cada gambeta? A la final aquella fue medio mundo, o medio Chaco para ser más exactos. Imponían un poco de respeto el gentío y el barullo. Lo usual era que jugásemos con tan poco público que podías escuchar como un espectador eructaba el chorizo del entretiempo. Cuando llegó Iribarren, me dio un poco de envidia porque se le acercaron 2 o 3 fotógrafos que iban a cubrir el partido y le pidieron que posara. Después de los chasquidos de los diafragmas, Iribarren inició un trotecito de calentamiento que lo llevó cerca del lateral. Entonces vi a Aniceto aproximándosele. Iribarren lo miraba sin odio, pese a que todavía debían dolerle los hachazos del domingo anterior. Y Aniceto le devolvía la mirada con sus ojos de piedra. Cuando estuvo a 5 metros, movió los labios en una frase que a esa distancia no comprendí. El compañero está dentro de la cancha y está viendo que Aniceto e Iribarren quedan cerca, a 5 metros de distancia, e Iribarren
lo mira y le dice algo. Pero este compañero, entre el barullo y demás, no lo escuchó. Y se llevó las manos a la cintura para tomarse el borde de la camiseta, en ese gesto típico de quien se dispone a intercambiar su casaca con el rival. No pude menos que maravillarme. Mi noble compañero, aunque se estaba jugando el techo bajo el cual guarecer su familia, era capaz de esa expresión de cortesía viril y deportiva, honrando al rival que probablemente volviese a derrotar. Lo sorprendente ocurrió desde el momento en que empezó a rodar la bola, porque para mi sorpresa, la de mis compañeros y la de los suyos, Iribarren se replegó hasta su propia área, se paró apenas delante de los backs y se limitó a lanzar pases largos a sus desconcertados wines durante todo el partido. Aclaración, un win son los alas, los que van por los lados. Entonces, Iribarren, que había sido un tipo, voy a hablar en términos bélicos, había sido letal, nos diría un cronista deportivo, en el partido anterior, en este partido se retrasa y tira pelotazo. No enfrenta a Niceto, no intenta pasarlo con la pelota. Fantástico. Fue como si el mundo se hubiera tumbado al revés de un domingo al siguiente. Los que manejamos la pelota fuimos nosotros. Y los que tuvieron que pegar fueron ellos, incluido Iribarren, que falto de experiencia en ese sitio de la cancha, tenía para marcar a los rivales la torpeza típica de los delanteros que nunca se rebajan a esas tareas poco edificantes. Esto es algo bastante común. Si ustedes ponen a un tipo creativo a marcar, él no sabe, no lo siente. Es decir, para marcar tú tienes que destruir la creatividad del otro. Y el creativo no puede... ¿Vieron a Forlán marcando? Forlán marcando lo máximo que podía pasar era que le rebotara la pelota, pero no era un individuo que pudiera, no era un individuo agresivo sobre la pelota. Bueno, este es el caso. El partido se vino a nuestro buche a los saltitos, como esos pajaritos que de pibes cazábamos en el monte con un cajón de madera y un palo con un piolín. ¿Está? Trampa. Que los dibujos animados por lo menos funcionan. La dejas caer el palito y el cajón cae y cae el... Una sola vez y para sorpresa de mis nietos, agarré un sombrero así y agarré un pichón que andaba suelto y se lo agarré y quedaron maravillados. Digo, pero única vez en la vida, única vez. Y después lo devolvimos, por supuesto. Pero esas trampas llevaban a que estuvieras mucho rato entretenido. Y con los pies así en tensión con una cuerdita. Pues no valía sentarte en el piso porque tenías que estar esperando. El partido se vino a nuestro buche de los saltitos como esos pajaritos que de pibes cazábamos en el monte con un cajón de madera y un palo con un piolín. Noten que el narrador nos habla en códigos del Chaco, ¿no? Es decir, por lo menos de monte, de pueblo. Y es el mismo Saqueri, el autor que está detrás, se inventó un narrador chaqueño. Es el mismo que nos habla de la provincia de Buenos Aires, de Castelar, del muchacho que pintaba con aerosol, ¿sí? Bueno, inventó este otro narrador. Despacito y sin apuro nos fuimos al descanso 2-0 y lo liquidamos de contra en el segundo tiempo. Después de los primeros festejos, ¿se acuerdan que habían perdido el primer partido 2-0 y este lo ganan 4-0, ¿no? Creo que sí. Después de los primeros festejos me acordé de Aniceto y quise darle un abrazo. Lo localicé en su sitio de siempre, de pie, apenas afuera de la medialuna del área, con los brazos cruzados, el rostro erguido, la expresión serena y lejana. Al verlo divisé también mucho más atrás la cabeza rubia de Iribarren, su piel pálida, su expresión urgida de toda la tarde mientras subía de un salto al micro que lo devolvería a su pueblo. Me acerqué a Aniceto sonriendo y adelantando la diestra. Lo felicité por nuestro éxito. Me lo agradeció con una de sus graves y silenciosas inclinaciones de cabeza. Viéndolo ataviado con nuestra camiseta roja
y recordando el gesto que había tenido con Iribarren antes del comienzo del match, me atreví a preguntarle por qué finalmente no habían intercambiado las casacas. Me miró como si no me comprendiera. Le recordé entonces la escena que había presenciado, el saludo distante con el rival tan temido y su ademán de regalarle la camiseta al final del partido. Aniceto Manuel Gutiérrez me escrutó un largo minuto antes de hablar. Un largo minuto. No le ofrecí ninguna camiseta, me dijo. Le pedí disculpas y le aclaré que si cruzaba la mitad de la cancha lo iba a tener que cagar a tiros. Noten que es el único guión de diálogo que hay en todo el cuento. Es decir, el narrador estuvo narrando en primera persona lo que estaba sucediendo, ¿cierto? Y ahora habló Aniceto. No le ofrecí ninguna camiseta, me dijo. Le pedí disculpas. Vamos a poner un tono más Aniceto. No le pedí ninguna disculpa. No le pedí ninguna camiseta. Le pedí disculpas y le aclaré que si cruzaba la mitad de la cancha lo iba a tener que cagar a tiro. Cuando Aniceto hizo silencio, bajó la vista hacia su vientre y repitió el gesto de tomar con las manos el borde de la camiseta y apenas levantarlo. Debajo de la casaca, sostenidos por el pantalón corto, llevaba cruzados 2 pistolones del tiempo de la colonia, negros y opacos, salvo por los gatillos y los percutores, que se veían como recién lustrados. Alzó su mirada oscura hacia mis ojos incrédulos y fue entonces que sonrió. La primera la maravilla de un cuento contado sin interrupciones. Es decir, el narrador arranca diciéndonos la única vez que vi sonreír fue esta, y me describe todo un periplo que incluye conocer el caserío y la casa que se estaba levantando Aniceto, describir a Aniceto, describir todo el campeonato como había acontecido y sobre todo la final anterior, Iribarren, y el objetivo de Aniceto, que era ¿cuál? Borrarlo de la cancha, borrar a Iribarren de la cancha, que no pasara, aunque eso incluyera llevar 2 pistolones del tiempo de la colonia atravesada. Y lo que el tipo entendió de que le estaba diciendo que le iba a cambiar la camiseta era simplemente mostrarle al rival si llegase a pasar, le matar al rival. El otro no quería nada. El otro no quiso nada, se subió en el ómnibus y se fue. Es ficción, es ficción. Nos vemos el miércoles que viene y muchas felicidades mañana. ¡Oh, los Candes! Sigo entregando. Sigo entregando. A ver, señor, usted que sí ya sale. Yo voy a terminar el mío. Ah, bueno.
Gracias. Dale. Sí,